Audio Design. En este viaje te compartiré mi historia y la de otros seres que lo han logrado yendo más allá de la mente. Más allá de la mente. ¡Gupa! Hola Arturo, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, muy contenta. Mil gracias por venir. No, gracias a ti, me siento muy agradecida, muy honrada que me invites. No, hombre, a tu al espacio. contrario. La verdad es que me encanta compartir esto contigo, me encanta porque creo que tienes muchísimas cosas que compartir con la gente, que has trabajado durante muchos años en esto. Pero justo antes de entrar un poquito en detalles y empezar a compartir, platícame quién es Gupa, para que la gente que no te conoce, sí, además de tú, ¿qué hace Gupa? ¿Quién es Gupa? ¿Quién es Gupa? A ver, yo soy queretana, soy mexicana, tengo una página, El Ojo que Ve la Luz, me dedico desde hace como, ¿qué serán? 7 años, a compartir lo que en mi vida me ha funcionado pues para sentirme más entera, para conectar con lo que yo veo como la verdad. Y me encanta compartirlo porque creo que a la gente nos ayuda. Tengo talleres, he tenido muchísimos talleres y en la cuarentena muchísimos más. O sea, y tengo talleres que se llaman Ve la Luz y es esta como develar todas las cortinas que no te dejan llegar a la luz, a tu propio ser, a tu divinidad, a contactar con la divinidad. Y me baso, porque yo estudié la maestría en inteligencia emocional, entonces le entro por ahí porque siento que la gente cuando escucha inteligencia emocional es mucho más fácil De entender que de qué se decida trata. entrar. Ajá, pero pues se desenvuelve. ¿Estudiaste entonces? ¿Qué estudiaste? O sea, en No, términos estudié generales, finanzas y estabas contabilidad. en otro mundo. No, en otro mundo. Platícame cómo, o sea, en qué momento pasas de ese mundo a este mundo. O sea, ¿qué pasa en tu vida para decidir que... Más bien al mundo que me pasé fue al de las finanzas. Yo no sé por qué estudié eso. No, sí sé. Eh, Estudié finanzas y conta en un momento en el que tenía que arraigarme, que había pasado un evento que me desconectó y tuve que decidir así como, pues yo no quiero estudiar nada, pero si tuviera que estudiar algo, pues estudiaría finanzas, pues sí, pues me meto. Y entonces me metí a estudiar finanzas, no me arrepiento para nada, me la pasé súper bien en el TEC, hice muchísimos amigos, me divertí mucho, o sea, fue una época muy divertida que hoy creo que eso es lo que busco en la vida, Sí. divertirme, gozar, la inspiración, la creatividad. Y ahí fue una época así. No me sirvió para nada lo que estudié, porque además ahorita hoy día contraté Bueno, de a algo una habrá contadora. servido la finanza, ¿no? Bueno, sí, claro, o sea, sí, tengo noción de algo, ¿sabes? Pero no o sea, cerré mi último libro y ahí se acabó. Y te digo que yo creo que más bien me brinqué a ese mundo porque yo siempre había estado como en una búsqueda espiritual muy, pues como muy franca, o sea, desde chiquita me encantaba y en ese momento eran las herramientas que tenía, me encantaba la iglesia, era peregrina, desde los 11 años fui peregrina, que Wow. es caminar Querétaro, México. Mira. Mis hermanas, Lore, mi hermana, que es un año más grande que yo, así, ¿por qué quieres ir a la peregrinación? Y yo, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no? Si es un momento en el que te quiebras y haces un sacrificio y la energía que se siente, digo, no lo decía con esas palabras, me supongo, pero era eso. Y entonces más bien siempre estuve ahí y me desconcentré tantito, que no me arrepiento, te digo, pero regresé y cuando acabé la carrera, mi mamá me dijo, oye, hay una maestría de inteligencia emocional, ¿te late? Y yo, pues, ¿tú la vas a estudiar? Sí. Bueno, y me metí con mi mamá. Ajá. Y me metí con mi mamá y me di cuenta que en la maestría me era muy familiar todo lo que hablábamos. No sé, teníamos clases de psicología sistémica y hablábamos de la energía de los sistemas y las constelaciones. Y para mí era, lo que te decía de mi taller, era de velar la luz, o sea, como, es que esto yo ya lo sé. Solamente qué bueno que me lo recuerdan. Y esa fue la experiencia en la maestría. Salí de la maestría y un día platicando con unas amigas, les dije, ay, sí, como típico, lo que te choca te checa y lo otro es un espejo. Y, no sé qué les dije, algo así como, según yo, Lo normal y en lo que todo pañales mundo... de desarrollo humano. Sí. Y mis amigas me dijeron, no tenemos ni idea de qué hablas. Por favor, haz un taller, una plática, una clase, algo, porque
no te entendemos. Y estaba con mi hermana en una cafetería que yo tenía y mi hermana, que me sigue para abajo, es 5 años más chica que yo, pero es como muy organizada y así. Yo tengo una mente muy creativa y yo me voy y ella es más enfocada. Y yo, Paula, organiza un taller. Y entonces organizó un taller y de ahí, Wow. de ahí se dio. Sí. Oye, porque, digo, construyendo un poquito sobre esta idea del sistema y que te era muy familiar y que Ujú, volteabas y decías, pues, me estás hablando en chino, ¿no? ujú, Cuando tus amigas te volteaban a ver. Qué increíble que el sistema educativo, ¿no? O ujú. sea, justo, o sea, sobre lo que construye es sobre todo este tema de apréndete a sumar, a restar ya el cuadrado de la hipotenusa, ¿no? Y verdaderamente no trabaja ni te acerca remotamente a el tema de tu ser, ¿no? O sea, a Claro. trabajar con tus emociones, a poderlas manejar, transformar. O sea, qué fuerte que es algo tan básico, pero qué padre que pues lo estás haciendo tú, ¿no? Y todos los que de alguna manera estamos en este tema, ¿no? Sí, pero yo creo que la gente está, yo creo que la gente lo necesita para arraigarse a, pues a su forma humana, que al final, al principio de la vida, al final, al principio de la vida, pero sí, o sea, que al principio de la vida, pues la forma humana te da mucha seguridad y la forma humana me refiero como el ego y quién soy yo y de repente no soy la misma que mi mamá, entonces ¿quién soy? Porque tú naciste pensando que eras lo mismo que tu mamá y de repente cuando tienes que separarte y decir, ay, son mis manos, ay, como esta soy yo, entonces ahí viene como todo lo que te da seguridad, que son los primeros centros de energía, que es lo más pegado a la humanidad, hasta que decides contactar con el amor, que te sube, pues que te da un salto cuántico. Pero bueno, eso ya es otro tema. No, pero padrísimo, porque yo creo que esto es algo que si no, si no lo trabajamos, ¿no? Ujú. Eh, desde el principio, eventualmente lo terminas trabajando, creo yo, ¿no? Sí. O sea, a veces voluntariamente, a veces a fuerza, la vida te lleva a esos lugares y a esos momentos donde dices, puta, no entiendo nada, ¿no? Ujú. No entiendo nada y de qué me agarro y esas crisis son hermosas por eso, ¿no? Porque Ujú, justo son los momentos donde con lo que estás identificado y con lo que te da seguridad y certeza, pues se desvanece, ujú. ¿no? No importa si es un matrimonio, un trabajo, un ingreso, Y empieza la lo que tormentosa sea, búsqueda del ser. y empieza ahí, ¿no? Ajá. En tu caso, ¿pasó algo así en algún momento de tu vida que comenzara esa tormentosa búsqueda del ser o que Mm, no creo que haya pasado algo así. O sea, en la. no drástico? No, 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 a ver, sí, sí, obviamente sí. No, sí. O sea, sí pasó, sí ha pasado, pero yo creo que antes de que me pasaran situaciones, yo ya estaba conectada. O sea, yo creo que es lo que mi alma escogió venir a vivir a esta encarnación, Mm, que es contactar con el ser, o sea, descubrir. Y ha habido muchos momentos en los que la vida me ha dicho, hey, no te distraigas. Y esos pueden ser como los recordatorios de lo que me estás preguntando, sí. muchos diagnósticos, muchos problemas de salud, pero realmente, pues yo creo que la salud y la enfermedad realmente no existen. Yo creo que es un balance y un desbalance de la energía y muchos desbalances que me recordaban que había que balancearse. Pero hoy hoy no te pudiera decir qué fue lo que me hizo, o sea, qué fue lo que me jaló la cara a voltear a ver ese lado, porque yo creo que, Estabas ahí. ajá, ya estaba ahí, antes de que. Que eres bicho raro, porque normalmente Ujú. la gran mayoría, creo que de la humanidad necesita de esos jalones, ¿no? Para voltear a ver. Sí, pero si lo ves, tú ya estabas ahí, Claro. solamente fue un recordatorio. Mm. O sea, porque hay gente que les jalan las patas y nomás no voltea, ¿sabes? O sea, hay gente que dices, neta, otra vez te va a volver a hablar la vida y tú no vas a hacer caso. Hay gente que no se va por ese lado. Cuando decidimos irnos por ese lado es que ya estábamos en ese lado y nada más nos dijeron, oye, no te distraigas. No te hagas, güey. Ajá. Qué maravilla. Digo, pienso. No, coincido, totalmente. Sí. Oye, platícame un poquito sobre ese tema de salud. Me interesa mucho que compartas con Ese la tema de gente. salud, a ver, ¿cuál tema de salud? Pero déjame te cuento eh, el que a la gente o sea, de verdad que me sorprende que la gente tenga
que la gente tengamos o nos llame la atención entender a causa del sufrimiento, porque si yo no te comparto el tema de salud, la gente me... Pero si yo te comparto que no tengo intestino grueso, me lo quitaron, me quedé ciega en la India, me diagnosticaron esclerosis múltiple, que vivo con ese diagnóstico, que de repente... Entonces la gente voltea. Pero esa no soy. Claro. Eso no me determina ni esa soy. Eso es algo que me recuerda de repente cuando me desbalanceo, que estoy desbalanceada. Pero, ¿qué te digo de esos diagnósticos? Y sin embargo, tocaste un punto importantísimo, ¿no? O sea, cómo nos... este tema de, ay, pobrecito, ¿no? O ay, pobrecita, porque si no es salud, es algo que te pasó, una circunstancia de pérdida, la que sea, ¿no? Sí. Y eso es a veces con la que la gente se identifica, porque Sí, tú pero no. con mucha claridad lo ves, ¿no? De lejos y dices, bueno, pues esto es algo que me pasó, pero no es, ni soy, y simplemente es un desbalance. Pero qué importante verlo y ponerle perspectiva, porque cuánta identificación normalmente hay ahí en yo soy esta enfermedad. Claro, pero si tú eres esa enfermedad, no vas a querer que se acabe nunca. Así es. Porque si se acaba esa enfermedad, entonces te acabas ¿Quién tú. eres? ¿Quién eres? Exacto. O te mueres, entonces no, prefiero estar enfermo vivo que... Y realmente, pues no eres esa enfermedad. ¿Qué es esa enfermedad para ti? Y si tú te identificas, pero con una enfermedad como con algo positivo, o sea, le pones fecha de finita. Y el nacimiento y la muerte no existen, tú eres energía. No te desbalancees. O sea, bueno. Yo digo. Pienso yo. Agárrenlo, déjenlo. Pero hay un podcast ahí donde escucho un podcast que se llama Mi nombre es Gupa, en donde cuento toda la historia de mi vida. Ahí no cuento que no tengo intestino porque me dijeron los de la productora, no, ya Gupa, demasiada tragedia. Y yo, pero es real, no tengo intestino, pero X. Y de repente algún día viendo los charts de cómo iba el podcast, alguien puso como, no sé por qué grabaron este podcast si no está tan trágico. Sí, tiene que tener un nivel de sí, yo dije, ay, tragicomedia perdón, para tienes que... razón. Me tuvieron que haber atropellado también a mí, ¿sabes? O sea, Claro, claro. no. Y entonces, sí, la gente, y si eres esa persona que está escuchando este podcast y piensas como, ah, pues no es tan grave, vuelve a recapitular. Claro. ¿Qué necesitas? ¿Por qué tanta tragedia? ¿Por qué tanta oscuridad? Más bien, concentrémonos en el gozo, en la diversión, en la facilidad, en la inspiración. No sé por qué nos cuesta tanto trabajo. Hablamos mucho, hemos tenido oportunidad de platicar en otras ocasiones, ya en los talleres de los hielitos en los que hemos tenido ahí oportunidad de coincidir, pero este tema del rol de la mente en todo esto que estamos platicando, ¿no? En tu podcast justo comentas mucho sobre el tema del cuento que te cuentas y cómo lo que te dices y a lo que le pones atención, pues realmente define tu vida, ¿no? Compártenos un poquito más sobre eso y cómo lo aplicas tú y sobre todo cómo lo enseñas tú en estos espacios que compartes con tus alumnos. ¿Con tu público? Con tu público. No, con tus alumnos. Hay dos caminos, ¿eres víctima o eres creador? Si eres víctima, no estás escogiendo la vida que quieres. Si eres creador, entonces estás decidiendo con responsabilidad lo que sigue para ti. Si te atrapas en tu mente, en la historia del pasado, mira, la información que tenemos viene del pasado. Y si tú haces de mañana una historia que ya pasó ayer, o sea, si recreas tu pasado, no tienes nada nuevo, no hay nada sorprendente. ¿Se puede? Claro que se puede recrear y recrear y recrear. Hay gente que lleva 20 años en lo mismo, 30 años en lo mismo, 40 años en lo mismo. Hay gente que vive toda la vida en lo mismo. Y yo me siento así y yo no soy afortunado porque me pasan esto y yo siempre me relaciono con el mismo tipo de personas. Se vale y se puede, pero entonces estás siendo víctima. Si tú quieres cambiar de víctima a creador, entonces elige y desconéctate de esa información que traes del pasado y empieza a crear una nueva para el futuro. Yo como lo vivo, sí de verdad mis días, o sea, sí yo todo lo que me encuentro digo, ay, yo lo hice. Yo hice esta oportunidad, ahorita me fui a Houston a dar una plática y les decía con las que estaba planeando, o sea, bueno, con la que viajé. Le decía, si tú supieras cuántas veces en meditación hice esta plática y hoy estamos aquí.
pero no había una agencia que me estaba contratando, pero no había un... Pero eso es lo de menos, porque la vida se rinde. El campo cuántico, y no me quiero meter mucho en este tema, pero el campo cuántico está lleno de información. La que pides se te da. Pero, y ahí, ojo, lo que pides se te da. ¿Qué te están dando? ¿Qué estás ¿Qué pidiendo? estás pidiendo? Ten Ujú, cuidado con lo que deseas, ujú, con lo que pides. ujú. Porque este tema de lo que crees, creas, es algo que está ahí desde toda la Claro. eternidad. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo creerlo? O sea, ¿por qué nos cuesta tanto trabajo creer en nuestro poder de creación? O sea, qué es esto que nos limita al 90 y tantos por ciento de la población? Porque hay muy pocas personas Sí. que lo tengan claro, pero que además Yo lo creo, ejecuten. pero yo creo que por ignorantes. O sea, por realmente no saberlo y por realmente no buscar las comprobaciones de que es verdad. Buscamos las comprobaciones de lo desgraciados que somos y de la vida complicada que tenemos y de lo doloroso que es ser yo, pero no buscamos las comprobaciones de la vida increíble que está pasándote enfrente. Si buscaras esas comprobaciones las encontrarías. Y pues yo creo que por eso, por ignorancia, yo creo que la gente no conoce más allá ni se atreve a pedir más allá, porque que yo te diga tú vas a ser responsable o que yo te diga Arturo, tú eres responsable de todo lo que te está pasando, chance tú porque estás metido en esto dices, sí, y qué padre. Pero tú le dices eso a un amigo que la está pasando fatal y te va a decir, bueno, más bien no te va a volver a hablar. No va a volver a Ya tomar no va una a ser el cerveza amigo. contigo. Ya no vas a ser su amigo. No, porque la verdad sí puede ser incómodo, pero incómodo no significa malo. Sí, porque además este tema de buscar la facilidad y la responsabilidad de nuestra vida en los demás es bien fácil, ¿no? O sea, Ujú, es lo cómodo. O sea, ujú, justamente, pues, dame una pastillita para esto que tengo, ujú, que me pasa. ujú, Eh, Persona que estás aquí a mi lado, ayúdame a ser feliz, porque yo no puedo solito. ujú, Trabajo en el que me desempeño, no me estás dando lo que... O sea, al final ese tema de que todo regresa a ti y que todo comienza en ti y que ujú. tú eres el creador desde ahí de todo, es cuando pues verdaderamente tienes esa claridad, cuando empiezas a tomar y asumir toda la responsabilidad de tu vida. Ujú. Pero normalmente se la dejamos a alguien más, ¿no? Claro, y no porque tú seas creador, y esto es, ojo, o sea, no porque tú seas creador, entonces, o sea, yo me sienta creadora, no me van a ver nunca en un Ferrari o en mi avión, o sea, Porque no no quieres tenemos que crear querer eso. eso, ajá, no quiero crear eso, pero, y lo digo porque la gente pensaría como, ay, sí, si todos creáramos nuestra vida, pues todos estaríamos en un Ferrari. No necesariamente, no necesariamente. Claro. Sí, pues no es lo que, No es lo que no eliges, es lo que eliges, ¿no? ¿no? Al final del día estás eligiendo diferente. Ujú. Oye, Upa, ¿cómo comparas el tema de una tina de hielos Con la vida. con la vida? Platícanos. Pues es que es lo mismo. O sea, es lo mismo. Es lo que me decías. ¿Por qué a la gente le cuesta tanto trabajo crear? Porque la gente te dice, ay, no, ¿cómo me va a meter a los hielos? Qué frío. Nos cuesta trabajo trascender el pensamiento. Nos cuesta trabajo hacer el esfuerzo de irnos más arriba que lo que hemos pensado o lo que hemos creído por mucho tiempo. La tina de hielos no es más que el reflejo de la vida. O bueno, así lo veo yo, no sé cómo lo veas tú, pero eh, ¿cómo te enganchas a los cuentos que te cuentas? ¿Por qué no te trasciendes a ti y te metes a una tina de hielos? Y fíjate, Arturo, como yo soy RP, también. Ayer estaba Otra en un vez. bazar, porque ayer llegué de Houston y me fui a un bazar, y ayer estaba en un bazar y me encontré a la hermana de una que vino a la tina de hielos la última vez que te vi. Y yo, es que no sé por qué no viniste, de verdad, tienes que venir. Y entonces me decían, pero, ¿por qué? Para. Ajá. Y yo, para volver a sentir que estás vivo, que decides, que trasciendes. A mí, para mí, esos son los hielos. O sea, te, te hace sentir tanto que estás vivo. O sea, que te das, o sea, que no hay manera de decir no. Estoy vivo, elijo, decido, me muevo. A mí me encanta. Y si me están escuchando, nos están escuchando y no se han metido a la tina de hielos, pues yo no sé qué están esperando, pero trasciendan su mente, que no las está llevando o no los está llevando a resultados diferentes. Muy seguramente. Sí, es un regalazo, la verdad. Y para mí es un poco el tema del miedo, ¿no? O sea, que está ahí
presente en ti, que venga de donde venga con las programaciones que todos traemos, son de esas Ujú. cosas como que está en todos, ¿no? O por lo menos en la gran mayoría. El miedo al frío es este miedo colectivo que, no, o sea, eso no es para mí, yo soy así, yo soy súper violenta, yo soy esto, y trascender eso, o sea, como cruzar ese momento de mucho miedo, es increíble porque te abre la mente brutal, ¿no? O sea, Claro. es algo bueno, también hemos platicado mucho, pero para mí un poquito el tema del miedo, que es algo que seguramente tú también Ujú. pues vives todos los días con la gente que va a tus talleres, ¿no? Y cómo trascender ese miedo, o sea, cómo los invitas, es hazlo sin miedo o velo con amor Hazlo con miedo. o Hazlo con miedo. El miedo no es más grande que tú. O sea, agárrale la mano al miedo y mételo a la tina de hielos. O sea, contigo. ahógalo ahí en la tina de hielos. No, mételo a la tina de hielos. A ver, el miedo es una emoción básica, necesaria para nuestra vida, para nuestra sobrevivencia. Pero las emociones son procesos neurofisiológicos que duran en el cuerpo medio segundo. Medio segundo. No, O sea, ya pasó. ¿Te dio miedo? Ya te dejó de dar. Pero si estás, no, es que no manches, es que el frío, es que entonces tú estás alimentando esa emoción. Cuéntate otro cuento y alimenta otra. Porque el miedo sí te dio, pero ya se fue. mm, Nomás no te enganches. O sea, y esta es la enseñanza de las emociones. Las emociones no son el piloto de tu vida. Están en tu vida, están en tu coche, pero no dominan, no manejan. ¿Gupa tuvo miedo alguna vez en su vida fuerte y le hizo caso? ¿A que le hice caso al miedo? Ay, no, a ver, O- sí, o obvio. que te limitara para hacer algo que te tardaras más tiempo en hacerlo, o sea, pero algo que donde te instalaras más de lo que normalmente te instalas en A el ver, miedo. déjame pensar. O sea, sí, evidentemente sí. No me acuerdo en qué ocasión. Para mí el miedo, este, fíjate que si me voy a lo muy humano, en el enneagrama yo soy 6 y y el 6 en el enneagrama es una personalidad con mucho miedo. Pero yo creo que yo soy contrafóbica, porque a mí el miedo no me paraliza, a mí el miedo me mueve. O sea, digo, me da muchísimo miedo, pues me aviento y ya a ver qué pasa, porque si no me quedo, no me gusta estar ahí. Entonces, tuve mucho miedo para aventarme del paracaídas, por ejemplo. Mm. Mucho, mucho miedo. O sea, ahí sí sentía que las piernas me decían, no. Y dije, pues sí, ni modo. Y me aventé. O sea, la adrenalina que puede traducirse en esa Ujú, parte de congelarse, ¿no? ujú. O decir, me muevo y salgo corriendo por patas hay movimiento para que ese miedo... Pues es que yo creo que, ¿sabes qué, Arturo? Yo creo que a mí en la vida eh, el cuerpo me ha enseñado, mi cuerpo me ha enseñado lo capaz y poderoso que es. Entonces, por ejemplo, en el hielo, la primera vez que lo hice, que la verdad estaba emocionalmente muy down, o sea, Ujú, muy apachurrada. Y no sé si te acuerdas que me dijiste, no te metas al hielo, mete las manos y ya, no te metas al hielo. Y yo, no, yo creo que sí me voy a meter. O sea, es que como no. te conocía, dije, si le digo eso, No, dije, no, yo creo que sabes que sí me voy a meter al hielo. Y me metí 2 minutos, no los tres. mm, Y me dijiste, ya salte, y dije, ok, sí, tampoco se trata de forzarla claro, así. Y, y estando adentro del hielo, a ver, me costó muchísimo trabajo trascender a mi cabeza porque llevaba un buen ratito contándome una historia terrorífica. mm, Pero pues de eso se trata, de trascenderla, ¿no? No, claro. o sea, un buen ratito pueden ser semanas, pueden ser meses, pueden ser años, puede ser una vida contándome historias terroríficas de qué friolenta soy. Trasciéndelo. Y a otra Me cosa encanta, mariposa, me ¿no? encanta. Hoy hablamos también en su momento mucho en el taller sobre el tema de la energía, Ujú. ¿no? Y de cómo la energía que le pones a las cosas de tu vida es lo que terminas afectando, Ujú. porque justamente uno de nuestros gallos y senseis, que es el doctor Dispensa, habla mucho de eso, ¿no? Habla mucho de en lo que realmente te enfocas, como en un campo cuántico, pues sucede, ¿no? Y Ujú. tiene que ver un poquito con lo que hablamos de crear, Ujú. ¿no? Y de creer. Eh, compártenos un poquito también de tú cómo has creado, poniendo tu energía en las cosas que te hacen sentido en tu vida y cómo le hace la gente que pues todavía no está ahí para comenzar a hacerlo. Pues que cambien la atención.
O sea, a donde va tu atención va tu energía y donde va tu energía es lo que creas. Energía es información y como les decía hace rato, pues cambia la información para que cambies lo que crees. Lo que crees de crear, lo que crees. Ay, no, no sé cómo se dice crear en lo que creas. Sí, Y entonces, sí se dice crear. Sí, sí. entonces, De creación, pues. de creación, ajá. Pero entonces lo que yo pienso que el mundo no, el campo de posibilidades es infinito. Contacta con la que quieras. Yo les digo en mi taller, imagínate más. Un ejercicio que les decía es, díganme qué quieren, o sea, ¿qué le piden a la... Si frotan la lámpara y se aparece el genio, ¿qué le ¿Qué le pedirían? piden? Y entonces alguien, paz, y alguien, tranquilidad, y Paz alguien, mundial. dinero, y alguien, Un o sea, Ferrari. ajá, un Ferrari. Y entonces yo le decía, ¿y por qué no pedimos paz, tranquilidad, dinero y un Ferrari? O sea, ¿por qué nos quedamos en, bueno, yo solo paz? Ujú, ¿Sabes? Como cuando ibas a casa de tu amigo y un vasito de agua. Y realmente querías la coca que estaba ahí, ¿no? O sea, ¿por qué nos da tanta pena decir lo que queremos? claro. Y entonces, si tú te atreves a decir lo que quieres, lo abres como posibilidad para ti y puede empezar a existir. Mm. Nada más que atrévete a pedir. Ese es o sea, ahí está como el atore de la mayoría de la gente, o por lo menos yo creo que los mexicanos, o sea, como que muy latino, así como, no seas pedinche, no pidas tanto. Y entonces a la hora que te dicen pide lo que quieras, Sé no, ya solo un humilde. poquito. ¿Eh? Sé Sí. humilde. Ujú, ujú. Oye, y bueno, me encanta eso porque además creo que también tiene que ver con este tema de lo que está en tu mente como bueno, malo, el que es rico es malo, el que, ¿no? O sea, Ajá. este tema también de etiquetas de Ujú. si me mantengo humilde, pobre o en mi cuadrito de aquí, no molesto a nadie, entonces, o sea, y tiene que ver con programaciones que están ahí sin darnos cuenta de quién sabe de dónde vienen, ¿no? O Ujú. sea, escuela, papás, amigos, etcétera. Pero qué importante es cuestionarnos eso todo el tiempo, ¿no? O sea, es un ejercicio que no para, ¿no? O No, sea, no para. No para, pero al final es el juego de la vida. Al final el oponente se necesita para que haya juego, ¿sabes? O sea, al final, ¿a qué equipo de fútbol? ¿Te gusta el fútbol? no. Bueno, ¿a qué O equipo? sea, lo voy a México en el Mundial, ¿sabes? Ah, ok. Si tú le vas a México en el Mundial, a fuerza necesitas a Alemania. Claro, Porque si no existe Alemania, entonces no hay juego. Y los odio alemanes porque juegan fútbol. O sea, y al final no es cierto. Te encanta. Porque hacen que México se ponga pilas y entonces está buscando cómo. Y esa, en la cábala le dicen la voz del oponente. La voz del oponente es lo que te hace, es la oportunidad que tienes para develar la luz. Es la oportunidad que tienes para decir, ay, mira, lo trascendí. ¿Sabes? Entonces, si tú ves al oponente como una oportunidad, la vida se pone divertidísima. La verdad. claro. Pero si tú vas al oponente como que te está arruinando la vida, entonces estás cayendo en la alberca de victimización. Y más al fondo te vas. O Ajá, sea, al final es espiral. sí. Qué padre. No, la verdad es que me encanta platicar contigo. Pues eres una delicia de plática Gracias. y de verdad que tenerte aquí siempre es un placer. Y pues nada, no sé si quieres tú compartir algo más con la audiencia, dejar algún mensaje para toda esa gente que está en el camino buscando, que todavía tal vez no encuentra esta claridad que a lo mejor ya tienes tú, ¿no? Ujú. Como un poco invitarlos a qué. Ah, O no invitarlos a nada, pero lo que quieran compartir. invitarlos a qué, o sea, yo invitaría a la gente a meditar, a vivir desde el amor, o sea, que lo que pienses, lo que hables y lo que hagas se fundamenta en el amor. Y cosa que es nueva para mí, ¿eh? Yo no había entendido tanto el amor en la vida. Y y a que se metan a la tina de hielos, por supuesto, a que contacten con la vida y a que les meta un poquito de, párale a tu cuento, para de sufrir y métete a la tina de hielos y empieza a decidir y aunque esté incómodo, vas a encontrar paz en lo incómodo. Eso creo que es pues, ¿cómo te diré? Como el oro que hay en una tina de hielos. Estoy en Ujú. una tina de hielos a no sé cuántos grados estará, Como a 5 grados, 4 grados. a 4 grados. Ujú. Estoy así titiritando toda y puedo sonreír. Y me puedo reír y puedo escuchar lo que dicen afuera y eso.
eso invitaré a la gente, a que experimenten eso, experimentense en paz en donde sea que estén, así sea una tina de hielo. Qué maravilla. Sí. Mil gracias, Gupa. Oye, ¿dónde te puede encontrar la gente? ¿Cómo te encuentran en redes? La gente me pueden encontrar en El Ojo que Ve la Luz, es @El Ojo que Ve la Luz en Instagram, en Twitter, la verdad casi no lo uso, pero bueno, ahí estoy. En Instagram, en Twitter, en Spotify, tengo un podcast, @El Ojo que Ve la Luz. No, El Ojo que Ve la Luz. Está el podcast de Mi Nombre es Gupa. He tenido muchísimas entrevistas con diferentes personas. Si ponen en Spotify Gupa, seguramente les saldrán por ahí. Y pues nada, si quieren hablar conmigo en mensajes en Instagram, encantada. Perfecto. Gupa, mil gracias por estar aquí otra vez. Gracias. Eres un angelito. Gracias. Gracias. Audio Design. En este viaje te compartiré mi historia y la de otros seres que lo han logrado yendo más allá de la mente. Más allá de la